Hola, buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a presentar el ciclo de Krebs, que sería de la optativa de bioquímica. Las integrantes son Alvarado Rugerio Carla Guadalupe y su servidora Telles Ramírez Miranda. Bueno, los objetivos del ciclo de Krebs, pues es conocer más a fondo sobre él, cómo se emplea, en qué nos aporta día con día, las cosas que nos benefician, conocer quién lo fundió, entre otras cosas. La introducción sería que el ciclo de Krebs no solo es producir ATP o GTP, sino que de igual forma se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que obviamente serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD, que este se forma a partir de la niacina, o el FAD, que este se forma a partir de la riboflavina. El periodo de Krebs es una ruta metabólica que pertenece a la respiración celular en cada una de las células aerobias y en la que se libera energía por medio de la oxidación del acetil CoA, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química a modo de ATP, NADH y FADH2. Se denomina de esta forma en honor a su descubridor, el alemán Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1953. Además, es denominado periodo del ácido cítrico, en alusión a la primera molécula que se forma en las actitudes del periodo. Las reacciones sería que son dos carbonos del acetil CoA, que estos son oxidados al tocar el CO2, y al momento de que genera energía, esta es liberada en forma de energía química, que sería el GTP, y de igual forma que sería el NADH y FADH2. En el producto y balances tenemos que tener en cuenta que en una sola vuelta del ciclo entran dos carbonos del acetil CoA y se liberan dos moléculas de CO2. Se generan tres moléculas de NADH y una de FADH2 y se produce una molécula de ATP y GTP. Bueno, las vías que convergen en dicho ciclo sería el acetil CoA, que sería la glucólisis, el malato, eh, oxalacetato, fumarato, el sucilín CoA, el alfaceto glutarato, el citrato y obviamente el NADH y FADH. ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Pues resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. El oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir electrones, la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quimosmosis no sintetizará más ATP. Sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo de tiempo. Bueno, en la fosforilación oxidativa, pues obviamente se utiliza
y es necesaria para la oxigenación. Entonces, lo que es la fosforilación oxidativa, pues es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para que de esta forma puedan producir el ATP. A este se le llama así para poder ser distinguida de otras rutas que producen de igual forma el ATP, pero obviamente con menos rendimiento. El proceso en el que la energía del gradiente de protones se utiliza para generar ATP se llama quimiosmosis. De manera más general, la quimiosmosis se puede referir a cualquier proceso en el que la energía almacenada en un gradiente de protones se utiliza para hacer un trabajo. La quimiosmosis es notable por contribuir con más de 80% del ATP, obteniendo de la degradación de la glucosa en la respiración celular, pero no es exclusiva de esta última. Por ejemplo, la quimiosmosis también es importante en las reacciones dependientes de la luz en la fotosíntesis. El rendimiento del ATP, pues es que en la respiración celular aeróbica, el ciclo de Krebs produce hidrógeno adicional que pasa a la fosforilación oxidativa para formar el ATP. Aproximadamente de 30 a 32 moléculas de ATP forman una molécula de glucosa en respiración celular aeróbica. Y bueno, como conclusiones, mientras hacíamos la investigación previa sobre el ciclo de Krebs, pudimos darnos cuenta de los procesos que se llevan a cabo en él y lo importante que es aprender de ello, ya que será de mucha ayuda en nuestra vida. Podemos decir que existen millones de argumentos para saber que el ciclo de Krebs es de vital importancia para la formación de masa muscular y el correcto funcionamiento del organismo. Para que este ciclo funcione de forma correcta, existen 5 nutrientes básicos que necesita nuestro cuerpo para funcionar, que son tiamina, riboflavina, niacina, hierro y glutamina. También sirve conocer el ciclo de Krebs para evitar numerosas enfermedades por déficit de energía o nutrientes en nuestro organismo. Y bueno, ahí están las fuentes de referencia que ocupamos para sacar dicha información, que un ejemplo serían los enzimas de la vida conciencia, que fue publicado el 6 de febrero del 2021. El ciclo de Krebs, explicado paso a paso, que este sería un artículo. Y bueno, pues eso fue todo de nuestra parte. Espero y esta exposición haya sido de su agrado.